Hay historias que se cuentan solas. Vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron. Porque hicimos valer nuestras fortalezas. Y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos, porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos Cinta. Es Argentina. De la cadena de trigo a lo largo de las últimas 2 décadas. La cadena triguera comienza con una gran cantidad de productores agropecuarios que siembran este cultivo en las distintas zonas productivas del país. El segundo eslabón es la industria, que está formada por 2 grandes actores. Los molinos harineros, que están encargados de realizar la primera transformación de los granos, y la industria de panificados, pastas y galletitas y bizcochos, que tienen a cargo la segunda transformación. El destino comercial de los granos y sus derivados es tanto el mercado interno como la exportación. Esta es una cadena de relevancia para nuestro país porque constituye una actividad con valor agregado y por lo tanto generadora de divisas y empleo. La provincia de Buenos Aires constituye la principal región productiva de nuestro país. Aporta el 53% de la producción de trigo a nivel nacional. El norte de la provincia de Buenos Aires, nuestra región, participa del 17% de esa producción. En segundo lugar, como vemos en el gráfico, se ubica la provincia de Córdoba, que origina el 16% de la cosecha triguera, seguida muy de cerca por la provincia de Santa Fe, con el 15% del total nacional. En conjunto, estas 3 provincias producen el 84% del trigo argentino. El 16% restante es producido por otras provincias, entre las que podemos mencionar Entre Ríos, La Pampa y Santiago del Estero. La producción promedio de los últimos 20 años fue de 14,4 millones de toneladas, con un mínimo en la campaña 2012-2013 de 8 millones de toneladas y un máximo en la campaña 2019-2020 de 19,8 millones de toneladas. En la última campaña, como se observa en el gráfico, se produce una caída en la producción, producto de una sequía que por un lado limitó el área sembrada y por el otro disminuyó el rendimiento promedio por hectárea. En este segundo gráfico vamos a observar 2 curvas, el área sembrada y el rendimiento promedio por hectárea. Respecto al área sembrada, entre las campañas 2000-2001 y 2007-2008, la superficie se mostró relativamente estable. A partir de la campaña 2008-2009 y hasta la campaña 2015-2016, se observó una reducción de esta superficie,
lo que coincidió con problemas climáticos, 2 grandes sequías y mayores restricciones a las exportaciones a través de la suba de derechos a la exportación y el otorgamiento de licencias no automáticas. A partir de la campaña 2016-2017, la eliminación de derechos y restricciones a las exportaciones provocó un aumento progresivo del área sembrada que alcanza su máxima expresión en la campaña 2019-2020. Respecto al rendimiento promedio por hectárea, observamos que el rendimiento medio del cultivo de trigo a nivel nacional es de 2,75 toneladas por hectárea y es muy similar al rendimiento promedio mundial. Se observa un mínimo en el 2008-2009 de 1,96 toneladas por hectárea y un máximo en la campaña 2010-2011 de 3,5 toneladas por hectárea. Si analizamos el destino comercial del trigo en grano, observamos que el trigo cosechado en Argentina abastece en primer término la demanda de la industria molinera, mientras que los excedentes se destinan al mercado externo. En los últimos 20 años, el mercado interno se mantuvo relativamente estable, ya que su crecimiento está íntimamente relacionado con el aumento de la población, observándose una tasa de variación levemente positiva. Aquí lo vemos en el gráfico en las barras de color amarillo. Por lo tanto, los saldos exportables, que son las barras en color verde, fluctúan en relación al nivel de producción, creciendo en los años de buena cosecha y contrayéndose en los ciclos adversos. El principal destino del grano de trigo ha sido históricamente Brasil, con una participación de más del 40% en las exportaciones. Si analizamos el destino comercial de la harina de trigo, vemos que el mercado interno consume más del 85% de la producción. Acá lo vemos en las barras azules, destinándose el excedente a la exportación, las barras rojas. La industria de panificados absorbe el 70% de la harina destinada al mercado interno y abarca tanto la panificación artesanal como la industrial, siendo la primera la más significativa. El resto se distribuye entre la industria de pastas frescas y secas, la industria de galletitas y bizcochos y también la harina que se vende al consumidor final en forma fraccionada. Con respecto al consumo promedio anual de harina, observamos que durante los últimos 20 años el promedio ha sido de 88 kilos por habitante, registrándose un consumo mínimo en el año 2006 de 82 kilos per cápita y un máximo en el año 2010 de 98 kilos por habitante. El 90% de estas exportaciones tienen como destino los países limítrofes y en los últimos años el mayor volumen tuvo como destino Bolivia y Brasil. Respecto al destino comercial de los productos de segunda industrialización, vemos que estos son absorbidos en más de un 90% por el mercado interno y el resto se destina al mercado externo, a excepción de la panificación artesanal que se comercializa a través de venta directa al público. Respecto a las exportaciones de estos productos, como se observa en el gráfico, se produce un crecimiento interesante en el periodo 2005-2008, donde los volúmenes conjuntos comercializados pasan de 60.000 a 90.000 toneladas, marcando su máximo en el año 2006 con un volumen total de 101.000 toneladas. Entre 2009 y 2015 se produce un retroceso paulatino de las exportaciones hasta alcanzar su mínimo en el año 2015 con un volumen exportado de solo 32.000 toneladas. A partir del año 2016 se registra una recuperación gradual del volumen exportado, pero solo un 15% por encima de las colocaciones promedio del periodo comprendido entre 2000 y 2002. En los últimos años, el 80% de las exportaciones de panificados, galletitas y pastas alimenticias se generó en 3 países, Paraguay, Uruguay y Chile.
Al analizar la estructura de comercio exterior de la cadena de trigo de Argentina, se observa que el 86% de las divisas son generadas por exportaciones de trigo a un promedio de $223 la tonelada, el 10% por exportaciones de harina a un precio promedio de $356 la tonelada, pero solo el 4% son exportaciones de derivados de segunda industrialización que se comercializan a un precio promedio de $1.538 la tonelada. De lo expuesto podemos concluir que Argentina es autosuficiente en la producción de trigo, pero comercializa el 60% de su producción como grano. Por otro lado, la industria tiene capacidad ociosa, know-how y capital físico suficiente para agregar valor a la producción que Argentina tiene en calidad y cantidad suficiente. Por lo tanto, el país tiene el enorme desafío de realizar una mayor industrialización de sus granos y de ese modo sustituir exportaciones de granos por exportaciones de productos con mayor valor agregado. Pues a medida que se avanza en eslabones industriales más sofisticados, el valor de la cadena triguera se multiplica. Proyectos Resilientes cruza testimonios de las familias del cordón hortícola platense con datos climáticos y medidas de adaptación abordadas. ¿Sabías que las percepciones sociales sobre el clima se corresponden con los índices científicos y a los datos climáticos asociados? Casi todas estas familias tienen marcado en su memoria el domingo 5 de febrero de 2017, cuando una tormenta imprevista desató lluvias y vientos intensos. En pocos minutos se destruyeron más de la mitad de los invernáculos del principal cordón hortícola de la Argentina. Al igual que esa tormenta, recuerdan otros eventos ocurridos en los últimos años: lluvias intensas, vientos, granizo, encharcamiento, torbellinos dentro y fuera de los invernáculos y las consecuencias sobre sus quintas y viviendas. Existe una correlación entre lo que dicen y recuerdan las familias y lo que indican los registros históricos estudiados. La percepción de un aumento de las temperaturas máximas guarda correspondencia con el aumento en el número de días de verano de los últimos 20 años. Los productores mencionan mayor cantidad de lluvias y más intensas, y los índices reflejan justamente esa característica en las precipitaciones. En tu región, ¿de qué modo el clima los afecta? La fábrica de Crece desde el Pie es el fruto de bastante trabajo institucional. Empezamos hace más o menos 12 años con las mismas mujeres que participaban de la Feria de Agricultores a hacer un grupo que elaboraba las conservas con los mismos productos de la huerta. Y empezó así: nosotros hicimos una huerta que ya la hacíamos para el gasto de la casa, pero ahí como que nos pusimos con otras chicas, con otras señoras, en un grupo. Y empezamos en una casa a hacer salsa toda artesanal. Y después esto se fue ampliando, cada vez nos hacían más pedidos. Y bueno, fuimos haciéndolo a medida que podíamos hacerla nosotros, hasta que llegó la fabriquita, que hacen como 3 años que tenemos esta fabriquita. Entonces acá es donde yo te digo que empezamos a hacer todo lo que es dulce, mermelada, envasado, envasamos cereza, durazno y lo fuerte que es la salsa. De hacer, no sé, 1000 botellas, ahora hacemos un montón, mucho más. Entonces la fabriquita es como que nos hacía falta, más acá en esta zona nos hace falta. Yo te voy a decir lo que yo siento por Crece desde el Pie, porque acá hace más de 14 años me emociona mucho pertenecer a este Crece, ¿no? Para mí es todo. Vos sabés que a mí acá me brindó todo. Trabajo, otra, ¿cómo te puedo decir? Una tranquilidad, una responsabilidad que yo tengo de venir todos los días a Crece, acá a la fabriquita, y hacer todo lo que hacemos para Crece. Bueno, ¿cómo lo usamos este super magro?
Lo que acá en la región sirve muchísimo es en la aplicación regular, y hay varios productores que tienen sistemas de riego por goteo, y a través del Venturi, como bien explicaba hace un rato Leandro, es una forma práctica de aplicar todos los biofertilizantes. Entonces se toma 1 kilo de ese supermagro sólido, se diluyen en 100 litros de agua, haciendo como un té, ¿no? Como los tés de compost, que quizás muchos de ustedes conocen. Se mezcla bien y se deja disolver por unos 20 minutos, agitando la mezcla, luego se filtra y se aplica directamente, ¿sí? Y bueno, y esto se puede aplicar, digamos, durante una vez cada 15 días, por ejemplo. Siguiente, Vero. Bueno, y este es otro de los preparados que venimos, digamos, validando digamos, la formulación que les va a contar Leandro. Bien, acá vamos a hablar un poquito de lo que son biorrepelentes o biopesticidas. En esta elaboración tenemos diferentes ingredientes, como se ven ahí, diferentes especies vegetales, como el ají picante, ajo, cebolla morada, jengibre, que cada uno tiene sus características de repeler, por ejemplo, el ají picante inhibe el apetito de los insectos, o sea que tiene un poder insecticida. En el caso del ajo y la cebolla, además tienen un poder fungicida. Estas plantas que les mencioné también tienen algunas un poder bactericida, y lo que vamos a hacer en este caso, en esta receta, es tomar el ajo, el ají, la cebolla y el jengibre, picarlos, y los vamos a dejar en alcohol macerando durante 15 días. Esto va a permitir que se liberen los compuestos activos de cada una de estas especies. Por otro lado, una vez que pasan esos 15 días, tenemos que tomar 2,5 litros de MM líquido, vinagre, 2,5 litros, azúcar, que es, digamos, siempre nuestra fuente de energía para activar estos microorganismos, y podemos utilizar también el agregado de plantas aromáticas, como el ajenjo, el tomillo, la salvia, el romero, que tienen poder repelente de ciertos insectos o ciertas plagas que afectan a los cultivos. Esto también lo vamos a preparar en un tambor plástico, en un tambor de 100 litros. Estas cantidades están pensadas para un tambor de esa capacidad. Y una vez que pasan los 15 días que quedan, digamos, en maceración en alcohol, mezclamos los componentes y dejamos fermentar también en un tanque herméticamente cerrado con una trampa de aire durante 15 días más. Ese lapso de tiempo nos va a permitir que todos los compuestos de cada planta que le otorgan un efecto insecticida, un efecto repelente, un efecto fungicida, queden disponibles y formen con los microorganismos, con el agregado del MM líquido, estos quelatos que Andrea mencionaba. Este biorrepelente nos va a permitir, además, generar un aporte de minerales, controlar insectos. Nosotros tenemos la experiencia acá en la comarca que ha dado buenos resultados contra pulgones, la polilla de las coles, nemátodos y otros hongos patógenos de suelo, como Sclerotinia, Rhizoctonia, Fusarium. Siguiente diapositiva, Vero. Bien, ¿y cómo hacemos la aplicación de este biorrepelente? Principalmente por mochila, utilizando una mochila aplicadora. En el caso de hortalizas, utilizamos 200 centímetros cúbicos para una mochila de 20 litros, ya sea la aplicación foliar y al suelo, y esta lo repetimos cada 15-20 días. Durante ese lapso de tiempo vamos repitiendo las aplicaciones de este repelente. En el caso de frutales, podemos utilizar una concentración al 2,5%, que serían, por ejemplo, 5 litros en 200 litros de agua. Y también tiene un buen efecto
cuando uno piensa en desarrollar o en cultivar papa, previo a la plantación, está bueno la aplicación de este biorrepelente, ya que, como mencionamos, hay componentes que tienen un poder fungicida y, digamos, viene bien para este cultivo. Siguiente diapositiva. Bueno, y acá algunas recomendaciones generales para la elaboración de estos biopreparados. Acá les queremos contar que nosotros les nombramos los que estamos evaluando y los que ya, digamos, hay productores que lo aplican a escala comercial, ¿no? Eso también es otra cuestión que quería nombrar, que esto, digamos, se adapta no solamente para una pequeña escala, sino también la mayoría de quienes los están aplicando tienen su pequeña biofábrica con estos bioles, y digamos, lo aplican en superficies de 2 hectáreas de cultivos hortícolas, o 2 hectáreas sí, de frambuesa, por ejemplo, ¿no? Eso también es otra cuestión que quería no dejar de nombrar. Bueno, en términos generales las recomendaciones son, bueno, utilizar agua libre de cloro, ¿sí? Ya que ahí impediría digamos, el normal funcionamiento de los microorganismos. Al utilizar estiércol animal, lo óptimo es usar estiércol de rumiantes, ¿sí? Porque el equino se puede usar el estiércol de equino, pero generalmente el de vaca o el de oveja es el que tiene mayor riqueza de flora microbiana. Y en ese caso, digamos, los animales no deben estar bajo un esquema farmacológico de antibióticos, ya que también impediría el normal funcionamiento de la actividad biológica que queremos reproducir, ¿no? El envase donde se va a fermentar, ya sea de 20 litros para una pequeña escala, o de 200 litros, o el que sea, no puede tener residuos de contaminantes químicos, ¿sí? No, tiene que ser en la medida de lo posible de plástico, ya que los de metal se oxidan, y eso sí, digamos, interfiere en el procesamiento, en la actividad biológica. Y el cerramiento puede ser con un suncho de metal o a rosca con goma de cierre para favorecer el proceso de fermentación anaeróbica, ¿no? sin oxígeno. Y siempre lavarlo previamente o posterior a cada uso. Y otra cuestión que es general es tratar de aplicar los biopreparados, si se hace una aplicación foliar especialmente, ¿no? 20 días previos a la cosecha, ¿sí? Ya que lo que estamos aplicando son hongos, bacterias y levaduras que pueden, digamos, ser nocivos para digamos, los consumidores de esos alimentos, por más que después se laven, ¿no? Y que no es un producto químico, sin embargo, es mejor evitar la aplicación al momento de la cosecha o un momento muy inmediato a la misma. La siguiente, Vero. Yo creo que ahí ya estamos terminando. Quizás algunas cosas para aclarar, que por ejemplo los líquidos, hay experiencia de productores que lo usan previo a la siembra de cualquiera de estos cultivos, porque es una forma de aumentar esa vida en el suelo, y ahí, digamos, se puede aplicar al 50% de dilución o incluso al 100% si no hay ningún cultivo, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de fermentos de un pH de 3,5, o sea, es fuertemente ácido, y eso, digamos, puede generar daño al cultivo directamente. Y bueno, y después hay otros preparados que tienen que ver más con caldos minerales, que también estamos probando, pero bueno, hoy lo que les queríamos presentar son estas formulaciones que se vienen ensayando y las venimos creando con los productores y otros colegas para esta zona en donde no hay un desarrollo de bioinsumos como en otras regiones con otras temperaturas. Así que bueno, muchas gracias, y bueno, estamos atentos a las preguntas, ahí están nuestros contactos
para que se puedan conectar con nosotros para cualquier duda o para que le podamos acercar material que tenemos escrito o de difusión. Bueno, excelente. Gracias a los tres, Vero, Leandro, Andrea. Muy bien en el tiempo, perfecto, y fue muy clara. Así que bueno, eso es fundamental, ¿no? Lo cortito, lo bueno y cortito siempre siendo más bueno, ¿no? Así que bueno, vamos a proceder ahora a algunas preguntas que están en el chat. Quienes sigan teniendo preguntas, por favor aprovechen y pónganlas en el chat mientras las vamos leyendo y los chicos las van contestando. Tenemos aproximadamente 20 a 25 minutos para hacer estas preguntas. Bueno, tenemos una primera consulta, la hice yo porque no se animaban, así que, pero después la contestaste. Le preguntaba si la fermentación de la primera, la masa madre, como llamaste, en el tacho, es en anaerobiosis. Veo que le pones un nylon y lo tapás. Eso tiene que estar absolutamente en anaerobiosis, ¿no? O sea, sin contacto con oxígeno. Sí, por eso también se apisona, por eso nos subimos adentro de los tachos para tratar de apisonarlo lo más posible, y por eso el polietileno arriba. No se pone la trampa de oxígeno porque generalmente esa fermentación es lenta, entonces no es necesario poner esa trampa de oxígeno. ¿Sí? Nosotros hemos tenido sólidos durante 2 años y se han utilizado con buenos resultados. También eso permite la mayor durabilidad del preparado, ¿no? Perfecto, bueno. Fernando pregunta si solo el afrechillo garantiza la proteína necesaria, en este caso. Sí, en eso, bueno, ahí Vero quizás pueda ampliar un poco más, ¿no? Pero es, digamos, la fuente de azúcar o melaza y la proteína que le agregamos es para acelerar ese proceso de reproducción, ¿no? Porque, digamos, para darle los insumos a los microorganismos para que logren reproducirse lo más rápido posible para después poder utilizarlos. Nosotros, digamos, basándonos en la bibliografía, hemos probado con distintas formulaciones con semitín, con afrecho de trigo, y hemos tenido buenos resultados con eso. Nos faltaría probar, por ejemplo, con bagazo de cerveza, que puede ser otra fuente de proteína, porque ahí luego de la fermentación queda algo de proteína disponible. Nosotros hasta ahora, nuestras evaluaciones van con esa fuente de proteína. Bien, Vero, ¿ibas a agregar algo? No, estás muteada. Sí, ahí está. No, estoy de acuerdo con André, que es la formulación más conveniente, y también esta idea de que la formulación final muchas veces surge de la prueba a campo, digamos, y de la disponibilidad de recursos que hay en cada lugar. Básicamente es simplemente entregarle una cantidad mínima de nutrientes como para que los microorganismos se puedan desarrollar. Tampoco es que se quiere una super reproducción de los microorganismos, es simplemente un nivel de reproducción que haga que se activen y que estén en funcionamiento. Bien, bueno, aprovecho y leo, tenemos un saludo de Rita desde Santiago del Estero, quedó en el chat ahí, bueno, bienvenida Rita. Bueno, después Vicky pregunta si los preparados se filtran antes de aplicarlo o simplemente se los deja decantar. En ese caso, digamos, no hace falta un filtrado, digamos, previo al uso, porque tenemos que recordar que estamos usando como un saquito de té, donde ponemos, en el caso del MM líquido, la porción de MM sólido que tomamos para elaborarlo, y en el caso, por ejemplo, del bioestimulante, estamos poniendo, digamos, lo vegetal, ortiga, la consuelda, la cola de caballo, dentro de ese saquito de té. Por lo tanto, no haría falta colocar un filtro o filtrar ese líquido previo a la aplicación. Bien, sí, ahí perfecto. Una cuestión bien práctica, lo ideal después de varias elaboraciones es usar, por ejemplo, la funda de una almohada vieja, ¿no? Eso puede ser, o la tela de una sábana, que no se rompa, ¿no? Pero que la tela de una sábana que permita ese intercambio. Nosotros hemos usado algunas bolsas de friselina, que también son quizás las que están más a disposición,
y funcionan bien. Lo que no puede ser es una bolsa o un saco con un material con polietileno, ¿no? Porque lo que estamos buscando es que funcione como filtro, pero que se dé la mayor capacidad de intercambio entre el medio sólido, que es lo que estamos poniendo a fermentar, con el agua y el azúcar. Bien, perfecto. Nos pregunta, no sé el nombre, figura como Galaxy J7, nos había saludado previamente también, después si quieres dejar tu nombre ahí abajo, si han probado con estiércol de gallina. Entiendo que es la parte del sólido, ¿no? Que vos expresaste, Andrea, con bosta de vaca. Claro. No, con estiércol de gallina, primero nosotros acá en la zona no tenemos mucho, ¿no? Eso por un lado no es fácil de conseguir y digamos, tiene otras propiedades el estiércol de gallina, es mucho más fuerte y el supermagro lo que busca es aprovechar más que nada esa flora ruminal que no lo tenemos en el caso de las gallinas, ¿no? Lo que sí, la gallinaza es buena para lo que se hace el bokashi, que un poco es como la base de esta tecnología, que es un abono fermentado, un compost, pero nosotros acá eso hemos hecho algunas pruebas, pero no con mucho éxito por la baja temperatura que tenemos. Entonces lo que más nos ha resultado es estos tipos de fermentos, en donde es más corto el tiempo de elaboración, y en el caso del supermagro no iría con el estiércol de vaca, sí lo usaríamos para otro tipo de fermentos, pero no para estos que nombramos. Fíjense que todos los violes, lo que llamamos violes, tienen todo base vegetal, ¿sí? Salvo el supermagro, y en ese caso, digamos, la base de elaboración, la receta madre, se centra en el estiércol de vaca. Bien, perfecto. Vicky consulta, dice, ¿los biofertilizantes se recomiendan como única fertilización o se complementan con algunas otras cosas? Nosotros hemos hecho algunas evaluaciones y hasta ahora, digamos, hay casos en donde se complementan, donde más éxito tienen es cuando se pueden complementar, por ejemplo, con un compost tradicional o con abonos de chivo o estiércoles que los cultivos más de mayor superficie necesitan, activando ese aprovechamiento de los otros formas de abono, ¿no? Quizás en escalas más chicas donde han usado solamente esto funciona bien, pero creo que nos falta todavía un camino por recorrer para poder ver cuál es la mejor combinación. Hasta ahora generalmente complementan a otro tipo de fertilizaciones cuando hablamos de cultivos comerciales, ¿no? Donde también en ese sentido todavía no nos hemos animado, ni nosotros ni los productores con los quienes co-creamos estos elaborados, a aplicar solo esto, ¿no? Me parece una falta todavía de tiempo y de desarrollo y de conocimiento que pueda avalar y validar esta tecnología. Bien. Bueno, Rita nos dice si podemos enviar la grabación. Como yo le comenté, vuelvo a repetir para los que entraron más tarde, esto está siendo grabado, esto va a ser subido después a la página de Fontagro y a la página de INTA, así que lo van a poder ver en YouTube, digamos, las veces que quieran. Igual, de todas maneras, tomamos tu mail y te mandamos después el link para que puedas acceder. Para todo el resto, sepan que acá en la grabación además están los mails de los chicos. Así que si después tienen alguna consulta en directo y si además por los medios de INTA, van a estar disponibles después los links para que ustedes puedan acceder a toda esta grabación. Esto va a estar grabado y va a estar subido. Bueno, Virginia dice, perdón, entré un poquito más tarde, capaz que lo mencionaron, ¿durante qué meses del año se puede hacer por la alimentación del frío? Consulta. A partir de ahora, digamos, en mediados de septiembre, esa es una buena pregunta. Porque la recolección, que eso no me olvidé de decirlo, la recolección del bosque, lo ideal es hacerlo cuando empieza a haber algo de temperatura ambiente y humedad todavía en el bosque, en el suelo, porque ahí podemos reconocer estos signos
de actividad microbiológica, ¿no? Esos, digamos, el moho blanquecino o las hifas. Entonces la recolección lo ideal es hacerlo en fines de septiembre, octubre. Y después las fermentaciones, nosotros cuando la empezamos a hacer temprano, llámese septiembre, logramos el mismo proceso, digamos, de fermentación que si lo empezamos a fines de octubre. O sea, desde octubre en adelante, durante la temporada de alta temperatura, los procesos biológicos, estos, digamos, necesitan al menos 20 grados, 25 grados para poder, digamos, desarrollarse. Yo he tenido intercambio con algunas experiencias de gente que lo hace en ambientes calefaccionados, ¿no? Pero bueno, ahí estamos un poco alejándonos de los propósitos de buscar una tecnología que sea sustentable económicamente, ¿no? Es decir, estamos tratando de reemplazar un bioinsumo comercial, que generalmente son bastante caros para estas regiones, ¿no? Porque son importados de otras regiones del mundo, y en ese caso le estaríamos poniendo un componente más de costo. Así que bueno, la mejor época es hacer la recolección, lo ideal es a partir de ahora, de esta época del año, hasta noviembre, diciembre, dependiendo un poco de la humedad del suelo. Y después si la elaboración se puede hacer durante toda la temporada o mientras nos aseguremos una temperatura tal que permita ese proceso de fermentación. Muy bien, gracias. Bueno, una pregunta de Rita dice, ¿dónde se compra la consuelda? ¿En forma natural o hay forma comercial? Bueno, ahí nosotros nos enfocamos, digamos, en utilizar recursos que están localmente. Nosotros en nuestra zona tenemos consuelda disponible de forma natural, y por eso es que la utilizamos. En nuestra región también hay personas que por ahí se dedican a vender estas plantas, pero en nuestro caso utilizamos digamos, de forma de recolectarlas que se encuentran de forma natural en la región. Acá la consuelda crece muchísimo, entonces en muchos campos agrícolas hay. Ojo, hay zonas donde no hay consuelda y bueno, ese bioestimulante funciona muy bien solamente con la ortiga, ¿no? Eso sí, hemos hecho pruebas solo con ortiga y también funciona muy bien como biofertilizante, bioestimulante. Muy bien. Bueno, Vicky dice que es muy buena la charla, que se tiene que retirar, que lo felicita. Eso son interesantes decirlo porque son caricias al alma. Gracias. Bueno, J7 nos dio su nombre, es Analía Flores, también de Santiago del Estero, y bueno, ella hace un comentario, dice que muchas gracias, que comenta que ha preparado con éxito microorganismos de monte en Santiago, dentro de bolsas de alimentos de mascotas herméticamente cerradas. Qué bueno. Bueno, claro, al haber gente de otros lados, está bueno que, bueno, nosotros usamos los microorganismos de este bosque, que bien, como nos contaba Vero, porque es el recurso que nos abunda y es el ecosistema natural que tenemos, ¿no? Pero en cada región lo ideal es poder aprovechar ese ambiente natural, ¿no? Sea monte, sea más selvático, o incluso hay experiencias de bosques de álamos, o donde haya, digamos, alta actividad biológica, así que qué bueno. Yo me imagino que en Santiago del Estero se puede pensar en elaborar durante un periodo mucho más grande de tiempo, ¿no? Por la temperatura que tienen. Es más, creo que quizás en el verano supera la temperatura límite, entonces es mejor pensarlo para elaborar durante todo el año, ¿no? Muy bien. Bueno, Virginia Velasco agradece por la contestación, dice que es muy buena la charla. Bueno, Alonso Garrido nos pregunta, dice, ¿vacas tratadas con ivermectina o levamisol se pueden colectar el estiércol fresco? Buena pregunta. La verdad que no sabría decirle, ahí habría que preguntarle a los veterinarios cuál es el tiempo de carencia que tiene, el residuo que tiene eso en el estiércol de vaca. Nosotros acá justo, digamos, siempre recolectamos de un tambo orgánico o de algunas vacas que están
pastoreando más en forma extensiva, en donde sabemos que no le aplicaron los 30 días anteriores o 20 días anteriores a la recolección algún tratamiento sanitario. La verdad que ahí lo ideal es tratar de esperar, si se hizo ese tratamiento con ivermectina, esperar. No sé, ahí Seba, capaz que vos me podés ayudar un poco más cuánto Sí. es el tiempo, ¿no? Sí, yo preferiría que no, o sea, está bueno saber de dónde van a sacar el lugar, ¿no? Porque sabemos que la ivermectina es de amplio espectro y que puede estar, sin duda, que no sé si no los mata, pero por lo menos va a ralentizar todo lo que queremos que pase rápido. Entonces, evitar, por lo menos si es nuestro campo o si es de un vecino, consultar si hubo algún tratamiento. No todo el tiempo están tratando, ¿no? Entonces, buscar en algún momento donde el tratamiento haya pasado un tiempo de carencia, no menos de 30, 40 días, como para que ya no queden residuos, por lo menos gran cantidad de residuos que no sean nocivos para todos estos microorganismos, ¿no? Sin duda que eso es importante saberlo, de dónde viene. Sí, yo creo que, como para agregar una cosita nada más, que porque por ahí pueden surgir preguntas similares respecto de otro tipo de terapias, lo ideal sería que los animales no tengan ningún tipo de tratamiento, ¿sí? Porque más allá de que el tratamiento aplicado sea o no focalizado hacia microorganismos, lo que hay que pensar es que si ese compuesto llega al suelo, porque digamos, subsiste o no lo logramos eliminar durante las etapas de fermentación o durante las preparaciones, bueno, en el caso del supermagro, que si va al suelo puede tener consecuencias en las distintas interacciones, las redes de interacción que hay en el suelo. Entonces lo ideal es que no haya ningún tipo, o sea, que no pongamos en el suelo algo externo, algo no biológico, no natural, ¿sí? Y en el mismo sentido, respecto de la pregunta de Consuela y los comentarios que hacían de Santiago, tal vez está bueno marcar esta idea de que el objetivo es trabajar con recursos locales. Entonces, en un lugar donde por ahí no hay consuelda o no hay ortiga, seguramente tiene que haber alguna otra planta en el sistema que brinde los mismos componentes que está aportando la consuelda o la ortiga y pueden ser rápidamente reemplazados, ¿sí? Obviamente siempre va a haber que evaluarlo, pero por ahí el foco sería eso, buscar cuál es la alternativa disponible a nivel local que aporte lo mismo que está aportando lo que en este formulado da la consuelda o la ortiga. Bien. Rita nos vuelve a decir que muchas gracias por la respuesta, que hay mucha ortiga en Santiago, así que bueno, ahí está interesante, y que nos saluda desde el INTA Santiago, que Valeria Paz y Rita, sí, son colegas de ese lugar, de Santiago. Bueno, Alonso dice, señor exponente, muchísimas gracias por compartir los conocimientos. Yo tengo una consulta aquí. ¿Ustedes han hecho algún análisis químico de estos preparados? Sí, hemos hecho algunos, a ver, déjame recordar, de los primeros del líquido hemos hecho y del sólido hemos hecho ya hace un tiempito. Y lo que sí se está haciendo es una caracterización a nivel, digamos, más biológico, que ahí quizás Vero puede contarles un poco más desde la parte genética, porque como todo, la validación de la tecnología es decir, bueno, qué es lo que se está reproduciendo, ¿no? Qué grupos funcionales se están reproduciendo y qué estamos aplicando. La vez que hicimos los análisis químicos, había los compuestos, digamos, tradicionales estaban, y de hecho se hizo luego, en algunos casos en los cultivos, cuando se aplicó en el cultivo de frutillas, se evaluó, se hizo un análisis foliar, y había diferencias entre el abono tradicional, la aplicación del abono tradicional versus la aplicación del bioestimulante de ortiga, por ejemplo, en ese caso. Pero todavía nos falta más información. Lo que sí, no sé si ahí, Vero, querés contar un poco qué se está haciendo en cuanto a la caracterización. Sí, ahí una de las preguntas que nosotros nos planteamos con los chicos y que queremos ir evaluando, lamentablemente todavía no tenemos los resultados, está un poco demorado por todo esto de la pandemia, pero la idea era que más allá de demostrar, digamos, la efectividad, que ya hay datos suficientes como para demostrar que funciona y que funciona bien, lo que queremos es entender un poquito más el trasfondo biológico de ese funcionamiento. Entonces lo que estamos haciendo es una caracterización de los microorganismos que tenemos, la diversidad biológica de microorganismos que tenemos en la hojarasca inicial,
la que tenemos en el MM sólido y la que tenemos finalmente en el MM líquido, porque es probable que en esa sucesión de procesos de fermentaciones estemos haciendo haya una cierta selección de microorganismos y nos estemos quedando con los que finalmente son más eficientes en su funcionamiento para las plantas. Entonces, la idea es hacer esa caracterización y ver cuáles son los microorganismos que finalmente están presentes en ese MM líquido que uno está aplicando después como fertilizante. Y eso tiene, digamos, no en nuestro caso, el objetivo no es ese, porque estamos pensando en estrategias que sean económicas para la gente, pero hay muchos formulados comerciales que justamente han surgido del aislamiento de los microorganismos que están involucrados en esos biopreparados, y luego se producen desde el punto de vista industrial y se comercializan como un consorcio. O sea, ya no son un montón de organismos, sino 4 o 5 organismos donde se combinan hongos, bacterias y levaduras y se venden como un preparado comercial. Entonces nosotros lo que queremos ver es, por un lado, cómo vamos seleccionando esos microorganismos a medida que vamos preparando el biofertilizante, y también a su vez hemos hecho algunas evaluaciones y vamos a hacer ahora algunos ensayos manipulativos, también de ver cómo el uso del biofertilizante afecta positiva o negativamente, esperemos que positivamente, la biodiversidad del suelo. Bien, venía una pregunta con respecto a eso. Claro, cuando hablamos de bioactivadores, vos, Leandro, lo dijiste un par de veces, foliar o de suelo, ¿qué significa bioactiva? ¿Qué activa? Bien, en el caso de los bioestimulantes, bioestimulantes. O en sí mismo el MM líquido, lo que primero estamos agregando vida al suelo, más vida al suelo. En suelos que por ahí tienen una trayectoria de muchos años de cultivo y donde temporada a temporada no se hace, digamos, un gran aporte de materia orgánica, de fertilización, ese suelo se va desgastando, tanto a nivel de nutrientes como en esa vida, que esa vida es la responsable de que las plantas puedan adquirir esos nutrientes. Entonces, básicamente, el MM líquido o el MM líquido con el objetivo de bioestimulante, que es con el agregado de ortiga o con suelda, u otra planta que en cada región o lugar cumpla esa función, además de por ahí aportar un nutriente o una serie de nutrientes o minerales específicos a los cultivos, también generan o favorecen esa vida que hay en el suelo. Perfecto. Sí, y un agregado que tanto, o sea, las acciones que tienen los microorganismos en las plantas son muy diversas. A nivel de la rizosfera la interacción es muy fuerte, y muchas veces no solo es el efecto directo que los microorganismos pueden tener, por ejemplo, aumentando la biodisponibilidad de los nutrientes, sino que en algunas ocasiones la propia interacción con los microorganismos o la mejora que hay en las condiciones en el sistema, por ejemplo, se limita o se controla el desarrollo de un patógeno, eso permite que la planta esté en mejores condiciones de salud, y a su vez de alguna manera dispara, digamos, como una respuesta de bienestar. Sería algo similar a como cuando nosotros decimos, consumí tal alimento que te levanta el sistema inmune. Entonces, es algo similar, le aporta a la planta un mejor estado de sanidad, por decirlo en términos generales, y eso le permite responder mejor y dedicar más recursos, por ejemplo, al crecimiento o a la producción de un fruto, etc. Si las interacciones son de distinto nivel, pueden haber interacciones directas o interacciones indirectas, pero en muchos casos hace esa acción de estimular a la planta en el sentido de activar su funcionamiento, ¿sí? Perfecto. Bueno, estamos muy en tiempo, ya estamos justitos, así que mucho más para preguntas no tenemos. Quería leerles algunos comentarios. Luciano, nuestro compañero de la RPICUN, dice: saludos, muy bueno lo compartido, muy buena experiencia, seguramente compartiremos el material cuando esté en la web, y estaría bueno también contar con material sencillo impreso para hacer llegar a los productores. Creo que algo tienen ya, chicas, ¿no? Si han hecho algunas... Sí. Bueno, sí. lo vamos a compartir.
Así que, bueno, ya saben, están en la charla está, búsquenla, pues cuando la vean grabada van a encontrar los mails, así que directamente pueden comunicarse y todo el material que esté disponible, bueno, va a estar a disposición para poder utilizarlo. Bueno, Guillermo también nos dice que fue muy buena la charla, y bueno, yo para ir cerrando les agradezco muchísimo, es realmente muy interesante, muchas gracias. Entendemos que este proyecto Fontagro está dedicado a trabajar con pequeños productores y dentro de una ganadería sustentable, así que todas estas prácticas realmente son muy interesantes y sobre todo si son con adaptaciones locales. Así que bueno, muy contentos desde ese punto de vista. Así que bueno, siguen apareciendo, muchas gracias, muy buena la charla, tienen varias felicitaciones. Quisiera los últimos 2 minutos que si quieren dejar algo más expresado y ya cerramos, por favor. Por ahí capaz que compartir a cortito una experiencia que tuvimos con el uso, por ejemplo, de las acículas de pino, la pinocha, para la elaboración del MM sólido, y la verdad que no tuvimos una buena experiencia. Tal vez tenga que ver con que ese insumo que utilizamos es muy rico en lignina y lleva un tiempo mayor para degradar ese recurso. Pero bueno, también por ahí es un recurso que en muchas zonas puede estar disponible, y nuestra experiencia, bueno, vimos que bajo nuestras condiciones de que por ahí es una zona fría y que los procesos son más lentos, este recurso, las acículas del pino, no nos resultó del todo bueno. Bien. ¿Algo más, chicas? ¿Algún mensaje del público? No, nada más. Muchas gracias. Y bueno, esto es para seguir, digamos, generando información. Esto es un camino que recién arranca. Siempre buscamos a veces las recetas, que es lo más fácil, pero bueno, en esto no son, digamos, cerradas, ni son fijas, sino son dinámicas. Año a año la vamos cambiando, vamos ensayando prueba y error. Y bueno, hoy le presentamos, digamos, como lo último, que quizás el año que viene haya algunas otras modificaciones en términos de evaluar otras plantas u otros recursos locales. Mira, nos quedó una última pregunta colgadita de Rita. Dice si hay algún grupo de intercambio sobre bioinsumos porque les interesa para la aplicación en algodón agroecológico en Santiago. En Santiago no sé, pero en el norte, en lo que es el NOA, hay bastante. Yo puedo averiguar, porque yo estoy en uno de los proyectos de INTA, que es el 047, ahí se trabaja mucho en lo que es, le hablo a Rita que bueno, está, quizás fácilmente pueda acceder, en donde se trabaja sobre estos bioinsumos y se puede averiguar. Hay experiencias en distintos cultivos, hasta ahora yo no he visto ninguna en algodón, pero podemos averiguarlo. Bien, chicos, lamento, pero tengo que cerrar, así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al público, y bueno, nos veremos en la próxima charla. Gracias a todos. Gracias. Bueno, chao, gracias. Chao, muchas gracias. Plagas presentes en el almacenamiento de nueces. En varias temporadas, junto al Grupo de Sanidad de la Estación Experimental INTA Alto Valle, se evaluaron lotes de nueces en almacenamiento de diferentes productores en la región de Valle Medio. Las plagas encontradas fueron las siguientes. Polilla del algarrobo, Ectomyeloi ceratoniae. El adulto es una polilla de cuerpo y alas plateadas. Las alas anteriores presentan líneas transversales zigzagueantes. Es una plaga de campo y almacenamiento. En estado larval puede confundirse con Carpocapsa, Cydia pomonella. Las pupas tienen el abdomen cónico con 2 uñas y presenta carena dorsal. Polilla de la fruta seca, Plodia interpuntella. El adulto presenta una coloración característica. La parte superior de las alas es gris claro y la parte inferior pardo rojiza. La larva es blanquecina con cabeza castaña. Se alimenta de frutos secos, de harina y otros productos de molienda. Polilla de la harina, Hephaestia cuniella. El adulto es una polilla gris oscuro, con líneas transversales zigzagueantes más oscuras. La larva es de color rosado con pequeños puntos negros, de los cuales se desprenden setas largas y ralas. Se alimenta preferentemente de harinas y en menor grado de frutos secos y granos almacenados.
Los lepidópteros mencionados producen daños similares en las nueces. Se debe saber que se puede encontrar este tipo de daño en almacenamiento, pero que fue ocasionado en el campo por Carpocapsa. Carcoma dentado o gorgojo del arroz, Oryzaphilus surinamensis. Las larvas y adultos se alimentan de productos almacenados con muy bajo contenido de humedad. Las larvas son blanquecinas y el adulto es de cuerpo alargado, de color castaño oscuro. Gorgojo de la fruta seca, Carpophilus hemipterus. Las larvas y adultos se alimentan de frutos secos o granos con elevado contenido de humedad, dañados o en proceso de descomposición. Esta plaga solo se observó a campo y en nueces bajo malas condiciones de almacenamiento. Las larvas son blancas y el adulto es de color castaño oscuro, con manchas amarillas. La bibliografía utilizada fue Plagas y enemigos naturales asociados al cultivo del nogal en los valles patagónicos. Quienes desean realizar consultas pueden hacerlo a través de la red de agencias de extensión del INTA Alto Valle. Bueno, esta red surge a partir de la última reunión que tuvimos presencial antes de la pandemia, en el cual nos encontramos técnicos, productores y distintos actores del sector forestal en la zona, para compartir un espacio de capacitación técnica, pero que eso generó de alguna manera un interés mutuo en compartir actividades y compartir conocimiento en relación a la actividad forestal en la zona. Bueno, la región pampeana es la principal provincia, digamos, agroganadera de la Argentina, la principal región, y bueno, claramente son estas las actividades principales donde la actividad forestal desde INTA la proponemos como una alternativa productiva, como una alternativa de diversificación, no solamente la actividad forestal, sino también la silvoapícola y la silvopastoril como alternativas productivas por la cantidad de bienes y servicios que generan. No estamos hablando solo de madera, sino todo lo que implica en el bienestar animal, en la posibilidad de generar servicios ambientales a la zona donde estamos. La forestación en la zona tiene un enorme potencial porque hay un montón de hectáreas que no tienen la productividad óptima para una actividad agrícola. La actividad forestal podría establecerse en estas zonas que resultan de alguna manera marginales. En general, tenemos principalmente actores que son productores agropecuarios interesados en incorporar la actividad forestal en la zona. También tenemos industrias forestales que tienen sus aserraderos o su industria en el delta y producen la madera acá en la zona continental. Y después también tenemos pequeños productores en zonas periurbanas que ven también el árbol como un acompañante de sus actividades productivas, quizás pequeños productores de cerdo o de ovejas que puedan incorporar el árbol en su producción cotidiana. Tenemos un grupo de WhatsApp donde se genera un intercambio técnico muy interesante por parte de todos los actores, seamos nosotros técnicos de INTA como también los productores que quizás brindan sus servicios o están interesados en requerir algún tipo de información. Una red muy dinámica que continuamente está incorporando nuevos actores, gente por ejemplo de la universidad o gente de empresas que de alguna manera dinamizan este potencial y que después se traduce sea en la generación de puestos de trabajo, sea en la generación de otras actividades que están de la mano de la forestación, como por ejemplo el establecimiento de viveros en la zona o de servicios, por ejemplo, de poda y raleo, que con el tiempo puedan ir de alguna manera capitalizando esta red y expandiendo, digamos, lo que nosotros nos importa, que es lograr aumentar la superficie anualmente plantada. El Alto Valle de los Ríos Negro y Neuquén es la principal zona productora y exportadora de peras y manzanas de la Argentina
y una de las más importantes en todo el mundo. En el área de poscosecha del INTA Alto Valle, trabajamos para mantener la calidad de los frutos después de la cosecha, que se realiza durante los meses de verano. El objetivo es que lleguen al consumidor con sus características óptimas y estén disponibles para su consumo durante todo el año. Las frutas son organismos vivos que crecen y maduran en la planta, pero siguen madurando después de la cosecha. Con el tiempo, pierden su calidad para consumo. Para evitar que esto suceda, se utilizan diferentes tecnologías. Un aspecto fundamental es cosecharlas en el momento oportuno. Para estimar ese momento, es muy importante conocer la fecha de plena floración de cada variedad. Debido a que las condiciones climáticas no son exactamente las mismas cada año, se ajusta mediante el monitoreo de la madurez desde algunas semanas previas a la fecha estimada. Desde el área de poscosecha gestionamos el Programa Regional de Madurez, del que participan diferentes empresas y organismos de la región. Mediante el monitoreo semanal y utilizando diferentes índices, podemos saber cómo están madurando los frutos. A través del programa, el SENASA habilita a los productores para iniciar la cosecha. Nuestro trabajo no termina ahí. Seguimos evaluando las tecnologías que permiten mantener la calidad de los frutos después de la cosecha y durante todo el año, mientras se almacenan en cámaras frigoríficas. A partir de estos estudios es que recomendamos a las empresas qué estrategia seguir con su producción, con el objetivo de resguardar la calidad y el prestigio de los frutos del Alto Valle en los mercados nacional e internacionales.